Es un gran honor, un gran privilegio, un gran placer poder compartir con ustedes. Los honro por tomarse este tiempo. Sé que muchos no pueden hacerlo en el horario específico, pero de todas maneras se han inscrito y han estado accediendo al material que queda grabado. Por eso insisto también en lo que decía Evelyn, accedan al espacio del aula donde está todo preparado para ustedes, ¿sí? La idea es que tengan el video, tienen el audio por si lo quieren bajar y escucharlo en la semana, tienen el PDF que es muy generoso, el PDF está armado como para que ustedes tengan mucho contenido y la idea es que no nos vayamos tanto por las ramas porque los que ya me conocen saben que hay mucho para hablar, quiero decir todo, quiero enseñarles todo y no se puede, entonces nos ajustamos a un PDF que nos va tirando los lineamientos para no abrirnos a hablar de muchas otras cosas. Y les animo, como les dije el otro día, a tener paciencia en esta construcción. Si bien pareciera, tenemos como instalado en nuestra mente la idea de que sobre familia ya se dijo todo, ¿qué más se puede decir sobre familia? ¿Qué más se puede escribir sobre familia? Sin embargo, cuando nos empezamos a meter con la asistencia del Espíritu, nos damos cuenta cuánto no entendíamos de la familia. Y el Señor quiere eh, ayudarnos, asistirnos, acompañarnos en este proceso de ir avanzando en el entendimiento. La semana pasada trabajamos algunas cosas. No voy a responder por ahora las preguntas, sobre todo dos que me enviaron, porque entiendo que se van a ir respondiendo en la medida que vayamos haciendo el desarrollo de cada uno de los temas. Vamos a ir poniendo un ladrillo sobre otro, mucho se va a entender. Quise la semana pasada dejarle algunos principios que plantea la psicología como una de las disciplinas que estudia la familia, para que veamos las herramientas que tenemos a disposición, las herramientas que describen de repente nuestro funcionamiento familiar, pero lo que vamos a hacer, y sobre todo hoy, en las semanas que vienen, es meternos un poco más profundo que lo que se observa con los ojos naturales, con los sentidos naturales, con la sabiduría humana, porque lo que el Señor nos quiere mostrar es anterior a toda la sabiduría humana. Y de hecho este tema de hoy sobre todo es un punto que me tiene muy, muy cargado. El Señor me ha inquietado hace un tiempo a escribir, estoy escribiendo un libro nuevo justamente sobre este tema de la semana 2, entender la familia como cuestión de Estado. Cuando el Señor me lo mostró hace un tiempo, me agarró una fuerte carga y una dimensión de cuánta seriedad tiene el tema, como lo vamos a ir viendo hoy. Por eso les decimos, bájense el PDF, investiguenlo. Si ya lo leemos antes o lo podemos ir leyendo juntos sobre la materia, es mucho más rico. Podemos tener acceso a mucha más luz, más información, ¿sí? Pero miren, aquí en el primer recuadro creo que define un poco lo que estamos buscando en esta clase y en estas clases que vamos a compartir en estas semanas. Necesitamos entender para qué fue creado el matrimonio, para entender así el nuestro. Si yo quiero entender el matrimonio, tengo que ir para atrás y ver por qué a Dios se le ocurrió crear un matrimonio. Si quiero entender la familia, tengo que ir hacia atrás y entender para qué fue creada la familia. De la única manera que yo pueda entender mi familia es que entienda en profundidad qué es lo que Dios estaba pensando cuando creó la familia, cuando creó el matrimonio, porque como decíamos la semana pasada, las experiencias personales no anulan el diseño. Yo puedo tener diferentes experiencias, no muy felices, sin embargo Dios sigue insistiendo con que su diseño es la familia. Más de uno de nosotros puede haber tenido malas experiencias en su niñez, Dios sigue insistiendo en la familia. Más de uno de nosotros pudo haber tenido mala experiencia en su matrimonio, Dios sigue diciendo el diseño es el matrimonio. Nos cambian las leyes, nos ponen el matrimonio como algo igualitario, Dios sigue diciendo el diseño es el matrimonio heterosexual, monogámico y permanente. O sea, Dios no va a cambiar el diseño. Y lo vamos a ver hoy un poco con las escrituras, y esto no significa que Dios discrimine, que Dios le baje la persiana a la gente, sino que lo que Dios quiere es que una vez que nosotros accedemos a su vida, su propia vida desde nosotros empiece a ordenar todo. La mayoría de nosotros, y quizá en un curso como este, buscamos que nos den principios, pautas a seguir, pasos a aplicar, y en algunos los vamos a tener y los vamos a usar, pero en realidad no nos sirve el orden que se impone desde afuera, sino que lo que Dios busca es el orden que produce su propia vida en nosotros. Alguno sé que quizás después de la clase pasada pudo haberse quedado cargado, haberse quedado angustiado, haberse quedado como que no da la medida.
Y justamente eso no busca el curso. Es más, el curso busca que todos podamos acercarnos a lo que Dios diseñó y pensó para nosotros. Si vemos algo en lo que no damos a la medida, o algo que está desordenado, o algo que está en falta, lo único que tenemos que tener es la esperanza de lo que Dios acaba de mostrarnos, que no va a ser más así. Nos tiene que impulsar, cuando algo viene del Espíritu, cuando algo viene de Dios, nos tiene que impulsar a más, a entender, a crecer, a que yo no lo viva no quiere decir que no sea verdad. Señor, ¿cómo hago para vivir lo que vos decís que es? Entonces trabajo, me esfuerzo, me rindo, busco ayuda, leo, investigo, pero de alguna manera, Señor, yo quiero vivir lo que vos decís que puedo vivir. ¿Sí? Porque si no, todo el tiempo nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones está mirando las realidades naturales creyendo que es verdad. Una de las grandes cosas que usamos los psicólogos, sobre todo algunos que somos un poco más frontales, en el consultorio solemos decirle a los pacientes, acordate que lo que sentís no es real. Y suena violento, pero en realidad es así. Yo cambio 20 veces en el día lo que siento. Pero lo que Dios me dice sí es real y no cambia. Dios no se mueve. Así que yo les animo a entender un poquito conmigo hoy acerca de qué sucedió, cómo fue que a Dios se le ocurrió diseñar el matrimonio, diseñar la familia. Y vamos a entender tantas cosas y vamos a entender cómo la obra de la cruz, hace 2000 años en nuestro Cronos, nos devuelve a todas las intenciones que Dios pensó en el origen, sobre todo para el matrimonio y la familia. Miren, desde la hoja 1 de la Biblia nomás, y doy gracias a Dios por las escrituras, siempre decimos, no somos bibliocéntricos, somos cristocéntricos, pero sí somos escriturales. Y hay una gran movida hoy en día dentro de la iglesia para desprestigiar la Biblia y decir que la Biblia fue escrita por humanos, que tiene muchos errores, ¿sí? Sin embargo, podemos ver claramente desde el Espíritu, con la asistencia del Espíritu, que las Escrituras fueron inspiradas por Dios y tienen todos los códigos para entender, explicar, dar cuenta de la fe que tenemos. Cuando uno entiende realmente el propósito eterno de Dios, la obra de la cruz, el evangelio, el pacto en el que nacimos, lo que sucede es que nosotros entendemos milimétricamente todo lo que Dios está haciendo. Y todo comienza en la hoja 1. Ya les conté en varias oportunidades y la semana pasada lo dije, una de las grandes confrontaciones que Dios me hizo hace un tiempo atrás es que no entendía la hoja 1 de la Biblia. 3 generaciones de creyentes, la había leído la Biblia varias veces entera, y un día Dios me confrontó fuerte diciéndome, no entendés la hoja 1. Imagínense para un obsesivo, estudioso, proactivo, que hace que las cosas sucedan y tiene todo bajo control, que Dios te diga algo así, es una patada en el pecho del orgullo, ¿no? Y tuve que decir, sí, Señor, mostrame. Y una de las cosas que entendí fue que pasó a ser casi uno de mis textos favoritos en estos últimos tiempos, y es Génesis 1:26. Dice Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Solo en esa línea, cuánto propósito, cuánto sentido, cuánto entendimiento tenemos. Y estoy en permanente oración y les animo a estar con la misma actitud. Que el Señor nos revele sus misterios en estos días. Que no sea conceptos, que no sea un curso más. Que el Señor nos revele sus misterios. Miren, aquí si ustedes leen esta primera hoja de la Biblia, el ser humano todavía no existe en la tierra. Todo fue creado, todo fue ordenado, todo fue provisto. Dios tiene un lugar hermoso, un ámbito espectacular donde todo está resuelto, donde todo está ordenado, donde todo funciona, porque donde lo que Dios hace es así. Y Dios necesita poner un gobernante, un representante, una autoridad delegada en su nombre. Por eso vamos entendiendo como una cuestión de Estado. Dios es el dueño de este reino, Dios es el dueño de la tierra. Y Dios quiere que alguien en su nombre, representándolo a Él, gobierne sobre la tierra. Aquí está Dios hablando consigo mismo, en la eternidad el ser humano no existe, no está pensando, no está opinando, no está sugiriendo, el ser humano no tiene idea de qué sucede porque no existe. Y Dios dice, voy a hacer al ser humano, y ahí vemos el propósito, a nuestra imagen y semejanza, como una foto en la tierra. Siempre suelo dar el ejemplo de la licencia de conducir, ¿no? Si me para el inspector de tránsito en la calle, en la ruta, en la autopista y me pide mi licencia de conducir, puede ver mi licencia con mi cara, tiene mi foto, tiene mi imagen, no soy yo, pero esa imagen me representa. Él puede ver la foto, puede ver la imagen, mirar mi cara y ver que es la misma persona. Básicamente esto es lo que significa
que nosotros seamos su imagen y semejanza. Y Dios dice que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo, no sobre otro ser humano. Tema para otro día, tema aparte, pero hoy claramente vemos que el ser humano se enseñorea de otro ser humano. Domina y tiene gobierno sobre otro ser humano, cuando en realidad esa nunca fue la intención de Dios. Verso 27, Dios no se queda en la idea, Dios lo lleva a la acción y dice que Dios creó al ser humano a su imagen, ¿sí? Lo creó a imagen de Dios. Y pequeño detalle, hombre y mujer los creó. Crea un matrimonio. Y dice el versículo 28, y los bendijo con estas palabras. Miren en este los bendijo. En el mismo momento, ¿sí? Es Dios haciendo algo. Aquí no hay machismo, no hay feminismo, no hay divisiones. A los dos los bendijo, a los dos los creó a su imagen y semejanza. Y les dijo a los dos, sean fructíferos y multiplíquense. Y aquí también tenemos tanto escondido. Hay algunas cosas que puse en negrita para que después también la oren, la investiguen. Pero claramente cuando Dios diseña todo, todo fue creado para que se multiplique según su especie. Un árbol multiplica otro árbol, un león otro león, un tigre otro tigre, un hipopótamo otro hipopótamo. Cuando nosotros venimos de Dios, y Juan capítulo 1 habla de esto, Colosenses capítulo 1 habla de esto, todo fue creado desde Cristo, salió de Cristo y fue creado por Él y para Él. Si nosotros salimos de Dios, si Dios fue quien nos hizo con sus propias manos, ¿qué es lo que Dios estaba esperando que se multiplique? No solamente otro hombre según su especie, sino este ser integral que Dios acaba de crear, espíritu, alma y cuerpo, que multiplique lo eterno en las generaciones. Claramente Dios estaba buscando que se multiplique más que células, más que piel, más que una forma de una cara. Y lo vamos a ir viendo después en la Escritura claramente. Así que les dice, sean fructíferos, multiplíquense, formen familia, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Esto está en Génesis 1, 26 al 28, hoja 1 de la Biblia. Y vamos a ver ahora por un momento cuántas cosas encierran estos poquitos versos que nos permiten entender todo el resto de las Escrituras, porque aquí empieza el plan de Dios. Aquí empieza la idea de Dios. Y luego esto se va llevando adelante. En un momento hay una desobediencia, en un momento hay una pérdida de este diseño, pero Dios tiene un plan para que este diseño se cumpla y lo vamos a ir viendo. Vemos desde las primeras páginas en las Escrituras que fuimos creados para el propósito eterno de Dios de darse a conocer. Dios crea al ser humano para darse a conocer, a su imagen y semejanza, para que cuando todos lo vieran a Dios. Aquí en la hoja 1 de la Biblia puedo entender el para qué existe el ser humano, para qué existe el matrimonio, para qué existe la familia. Para dar a conocer a Dios. Sí o sí algo se ve, algo se multiplica, algo se expresa, algo se ve en las personas, porque así fuimos diseñados. Incluso las personas que viven sin Dios están diseñadas para que se vea, se exprese desde su vida lo que hay en su interior. Y van a ver cómo después van a escuchar, por ejemplo, a Jesús decir, el que ve al Hijo ve al Padre. ¿Sí? Miles de años después, la hoja 1 de la Biblia se expresa en Jesús. Y él dice que tiene la capacidad, algo interior, un gobierno interno, una vida, con la genética, la tecnología, la capacidad de mostrar al Padre. Es Génesis 1:26. El que ve al Hijo, ve al Padre. ¿Quién es la fiel imagen de Dios? Colosenses 1 lo dice. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Ven? Ahí en Colosenses 1 estoy viendo Génesis 1:26, la hoja 1 de la Biblia. El que puede mostrar a Dios, el que tiene su imagen. ¿Quién es la imagen visible del Dios invisible? Cristo. ¿Dónde está Cristo ahora? En nosotros. Cristo vive en nosotros. Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, si Cristo vive en mí y Cristo crece en mí, lo que va a suceder es que el que ve al Hijo, ve al Padre. Y podemos recuperar el Génesis 1:26. Ahora, síganme un poquito para ver lo que sucedió y la secuencia, sobre todo,
en la que Dios está llevando adelante la creación como la vemos aquí en Génesis 1:26. ¿Y por qué es tan importante entender esto como familia? Porque esto es la médula de la familia, y las familias que no entienden esto son las familias que están por la vida multiplicando en las generaciones algo diferente a lo que Dios diseñó que multiplicara. Y por eso ustedes han escuchado más de una vez, y podemos ver gente que dice, si este es cristiano, yo no quiero saber nada con Dios. Porque estamos mostrando una imagen que se opone al propósito para el cual fuimos creados. Cuando en realidad fuimos diseñados para que la gente pueda ver a Dios en nosotros y quiera a Dios por causa de la vida que ve en nosotros. Ahora, vemos claramente en la hoja 1 de la Biblia que Dios le confía administración al ser humano. Esto es una cuestión de Estado. Dios es el dueño, Dios necesita un representante, necesita un gobernante, y para esto crea al ser humano, para que administre lo que es de Dios. Nada es nuestro, ¿sí? Y lo que Dios espera claramente, como uno espera de cualquier administrador, es que sea fiel, que sea exacto en la administración y que multiplique, ¿sí?, lo que se le dio a administrar. En este caso estamos viendo que Dios lo que esperaba era multiplicación. Él dice, fructifiquen y multiplíquense. Dios está esperando, como Él es eterno, como su idea fue generada en la eternidad, Génesis 1:26, antes que exista el ser humano, su idea fue crear un ser humano que lo dé a conocer. Es una idea eterna, es una idea cargada de eternidad. Lo que Dios está esperando, que eso eterno se multiplique en las generaciones. Así que miren la secuencia en la que Dios crea esto. En primer lugar, en el origen nos encontramos con Dios formando un organismo en el cual poner vida. Sabemos que Dios es espíritu, por lo tanto, si Dios esperaba que su vida esté en este organismo tenía que tener un aspecto espiritual. Así que vemos ya en la primera hoja de la Biblia, y les animo a que lo investiguen, lo hemos trabajado en el curso de la psicología de Dios, cómo desde la hoja 1 de la Biblia encontramos al ser humano integral, espíritu, alma y cuerpo. Ruach, Nefesh, Neuma, Psiche, son palabras que son diferentes en el hebreo y en el griego en cuanto a espíritu y alma. Desde la hoja 1 de la Biblia encontramos que Dios define al ser humano como espíritu, alma y cuerpo. Dios es espíritu, tiene que soplar su aliento de vida, que es espíritu, sobre el ser humano. Necesita un receptáculo con sus propias manos, forma de la materia el cuerpo del ser humano. Y no entremos en esas discusiones que suelen entrar mucho, si esto es verdad, no es verdad, si realmente existió, es solo una analogía, un cuentito, no importa cómo sea, yo creo lo que Dios dice, y entiendo lo que Dios está haciendo y formando, más allá de si yo puedo ubicar específicamente en un mapa el Edén o no, no me importa eso. Lo que sí está claro, y cuando lo escuchamos en el Espíritu, desde una mente reconciliada por la obra de la cruz, empezamos a entender la seriedad de esto. Y les animo a ver esta secuencia, porque vamos a ver cómo esta secuencia después se recupera en la cruz. En primer lugar, Dios tiene que poner vida entonces en este ser integral que está formando, para que tenga autoridad delegada, autoridad de gobierno sobre toda la creación que es de Dios. La intención original de Dios es que Él gobierne a este ser integral, espíritu, alma y cuerpo, y esta vida espiritual, ¿sí?, está puesta en un ser que pueda contener esa vida. Si se acuerdan, Romanos 8 dice que el Espíritu de Dios le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios. Esa es la manera en que esto funciona. Dios de espíritu a espíritu se conecta con nosotros, y nuestro espíritu le notifica a nuestra alma, mente, voluntad y emociones, y el alma le da la orden al cuerpo de cómo funciona. ¿Sí? Esto es lo primero que Dios hace. Así que el punto central acá es entender que somos gobernados para gobernar. En la intención original, Dios quería que una persona representante de Dios, en lugar de Dios, ¿van viendo lo de Estado aquí? La seriedad de esto. Yo no me represento a mí mismo, fui diseñado para representar al que es dueño de todo. Así que en primer lugar lo que Dios quiere es poner vida, ponerla en un ser integral. En segundo lugar, vemos que Dios crea un hombre y una mujer que sea la ayuda de este hombre, un equipo de trabajo, que lleve adelante esta administración. Y para esto crea esta institución, matrimonio, familia. Y aquí, de nuevo, como estamos tan marcados por la mala experiencia, cuando hablamos de institución, lo primero que nos viene a la mente es una mala palabra. Y no voy a desarrollar mucho este tema,
porque lo estoy trabajando en el nuevo libro como para profundizar mucho esto, porque todo lo que vemos en las Escrituras, le doy un ejemplo. Este primer hombre que estamos creados, vemos que después de Génesis 3 es destituido. ¿Destituido qué es? Alguien que vino en autoridad más elevada que la mía, que me había puesto antes, me había constituido como representante, autoridad delegada en este lugar, ahora viene y me destituye, me saca de esa función. Romanos 3:23 dice que todos pecaron y estamos destituidos. Es una palabra institucional. ¿Qué hace Cristo? Vamos a Cristo y somos constituidos herederos, constituidos hijos de Dios. ¿Ven la cantidad de palabras institucionales que hay? Yo le soy sincero, cuando el Señor me empezó a mostrar estas cosas, no soy de River, y se me hace igual la piel de gallina. Para los que son de otros países, acá en Argentina, se le dice gallina a los de River. No soy de River, pero se me hace la piel de gallina. ¿Por qué? Porque empecé a tomar dimensión de la seriedad que tiene esto, de lo institucional que es, de lo que está en juego. Por eso después entendemos que los apóstoles usan palabras como embajadores, ¿sí? Constituidos, destituidos, son palabras institucionales que nosotros las hemos pasado de largo. Hemos humanizado tanto lo que vivimos que lo vemos desde algunos principios humanistas, desde nuestra realidad, y vemos cómo podemos hacer para sobrevivir. Pero cuando vemos la realidad de lo que Dios diseñó, vemos algo muy serio. ¿Qué es una institución? Institución es una creación o fundación de algo por alguien que tiene autoridad y tiene un fin. Se constituye, se funda, se crea algo con un fin específico. Yo no, como institución matrimonio, no decido si soy, no soy, qué hago, no hago, o una ley humana cambia la fundación. No, Dios fundó el matrimonio. Dios fundó la familia. ¿Para qué? Para cuidado, para protección, para nutrición, para preservación de vida en las generaciones. Lo vemos ahí en la hoja 1 de la Biblia. Multiplíquense y gobiernen sobre la tierra. Dios le había dicho, en el capítulo 2 tenemos un poco más de detalle, y vemos que Dios le dijo al ser humano que labre, que cuide el huerto. Claramente, eso implica cuidar todo lo que está dentro del huerto. Y eso incluye al matrimonio, incluye a la familia, incluye a los hijos. O sea, espero que vayamos viendo la seriedad de esto. Ahora, cuando nosotros lo vemos desde el humanismo, o lo vemos desde una mente anárquica, sin el gobierno de Cristo, nosotros pensamos en institución, pensamos en autoridad, pensamos en control. ¿Cuántos pueden ser sinceros y verlo así? Que puedan levantar su mano. Es lo que está instalado. Ahora, desde la mente reconciliada, desde la obra de Cristo en nosotros, yo leo Génesis 1 y veo autoridad como cuidado, como nutrición, como preservación de vida. Y hay una gran diferencia entre cuidado y control. Nutrición y control. Preservación de vida y control son totalmente otras cosas. Claro, la mente humana es anárquica, el viejo hombre en nosotros es anárquico, no quiere que nadie le diga qué hacer, ¿no? Y entonces, lo vamos a ver ahora, eso es por causa de lo que traemos de la desobediencia de estos cabezones de este primer matrimonio, que nos metieron en todo este lío. Ahora, miren esto, Dios está poniendo vida en un ser integral. Este ser integral dentro de una institución familia no está solo como una isla, y esta institución tiene el objetivo, la finalidad de preservar, de proteger, de cuidar, de nutrir la vida creada por Dios. Miren, y este es un buen ejemplo, y lo estoy estudiando en estos días. El mejor ejemplo para entender esto es el sistema óseo humano creado por Dios. Algunos, si es médico acá, puede investigarlo, después puede compartir si quiere alguna de sus enseñanzas. Pero le voy a dar solo un par de cositas. Un ser humano nace y tiene aproximadamente 50 centímetros. Y se transforma en un ser humano de 1,80, 2 metros de tamaño. El hueso nunca se quedó en 50 centímetros. El hueso se amplió, creció, se estiró hasta la estatura que corresponde a la vida de la persona. Le doy otro ejemplo más claro todavía, y de nuevo, si hay algún médico acá puede confirmar lo que estoy diciendo. En el cerebro, en la mente, en la cabeza del ser humano hay un cerebro. ¿Ese cerebro es blando o es rígido? Blando, ¿verdad? ¿Y los huesos que sostienen el cerebro son rígidos o son blandos? Son rígidos. Le hago una pregunta, lo poco que sabe, porque quizás no estudiamos medicina, pero lo poco que sabemos.
¿El cerebro tomó la forma del hueso? ¿O si partimos un cráneo, encontramos que el cráneo tiene la forma del cerebro? Es impresionante, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que el hueso, que es rígido, que es estructura, que es institución, que es lo que sostiene, no pudo frenar? ¿Entienden? El cerebro fue creciendo y el hueso tomó la forma del cerebro. Ese es el diseño. Y eso nacemos así. Está diseñado por Dios de esa manera. Ahora, claramente yo no podría ir en contra de los huesos de un ser humano. Ahora, cuando hablamos de institución, toda estructura, todo lo tomamos a mal y creemos que las estructuras son malas. El hueso es una estructura, pero está diseñada para sostener la vida. Está diseñada para acompañar la vida y adaptarse a la vida. Y esta es la institución matrimonio y familia. Está diseñada para contener, para hacer las barandas de un puente, para que el ámbito donde Dios nos puso sirva de protección, de preservación, de nutrición. Todo lo que hemos tenido hijos, yo tengo dos, claramente uno se levanta todos los días pensando en cómo beneficiar a los hijos, cómo cuidar a los hijos, cómo hacer que avancen, cómo hacer que crezcan, cómo hacer que entiendan el diseño de Dios, cómo hacer para que no le falte comida, tengan la electricidad, el internet, la universidad, todo lo que necesitan. ¿Quién es el responsable de la casa? ¿Ellos o mi esposa y yo? La autoridad delegada por Dios en nuestra casa somos nosotros. Y le animo que vayamos haciendo esta transición en este curso con el entendimiento en el espíritu, porque sé que a muchos les va a sonar que lo que yo digo pareciera que tiene que ser un regimiento militar. Para nada, lejos de eso. Lo que sí está claro es que Dios delegó responsabilidad en nosotros, no en los hijos. Los hijos no pueden hacer lo que quieren. Lo que sienten nuestros hijos, lo que dicen nuestros hijos, tiene que estar guiado, sujetado, preservado, cuidado por nosotros. Nosotros somos los responsables. Si yo tengo un hijo de 8 años y digo, se me quemaron los papeles y ya no sé qué hacer con mis hijos, eso es una tragedia. Porque el que está en la casa y debiera saber qué hacer con los hijos soy yo. Delegado por Dios. Claro que yo puedo pasar por una crisis, puedo tener dificultades, busco ayuda, pero no digan jamás, no sé qué hacer. Pregunten, busquen ayuda, hablemos ahí. Y por eso preparamos estos cursos, videos en YouTube, libros. Sé que donde yo no llego, llega un libro, llega un video. Y el trabajo que hace Saison es genial, llegando a todas las naciones. Tratamos de usar los recursos que Dios nos da a la mano para llegar a ustedes. Pero necesitamos volver a entender lo serio que es esto. La familia que entiende la seriedad que tiene esto es la familia que puede bien representar a Dios, para lo cual fuimos creados. Ahora, entonces, lo que Dios hace es poner esta vida en un ser humano integral, este ser humano dentro de una institución, familia, con el objetivo de la preservación de vida, de la nutrición, del cuidado, y en esta institución hay institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? Las normas, las conductas, los derechos y las obligaciones que tiene cada integrante. Esto nosotros pasamos por alto. Y no voy a seguir acá porque esto me está llevando un libro entero para que sea una idea, para poder entenderlo, explicarlo, sacarnos de la cabeza las malas palabras, las malas experiencias en relación a todo esto. Lo vamos a hacer de última el año que viene, Evelyn, ¿verdad? Hacemos otro curso que se va a llamar, no sé, Familias Constituidas en Cristo. No sé, algo así. Pero vamos a trabajar mucho más profundamente esto. Ahora, vayamos al tercer lugar. ¿Qué hace Dios con esta vida dentro de esta institución, matrimonio, familia? Los pone en un ámbito. ¿Sí? En tercer lugar, Dios lo pone en un ámbito. Este ámbito es el Edén con Cristo como centro representado en el árbol de la vida. En ese ámbito todo está resuelto, todo está provisto, Dios es suficiente, todo está en estado de reposo. Miren, piensen, ellos abren los ojos un día a la mañana, acaban de amanecer en el mundo, ¿no? El ser humano no existe y lo primero que hace es abrir los ojos y entra en el día de reposo. Lean el orden. ¿En qué día creó Dios al ser humano? El día de reposo. O sea, el día 6 y el día 7 es el día de reposo. ¿Qué hace el ser humano? Abre los ojos a la mañana y está en estado de reposo. Todo está espectacular, el pastito está verde y cortadito, los animales caminando, los pajaritos, las mariposas, las frutas deliciosas, no como las que tenemos en Argentina que parecen de plástico, no tienen gusto a nada. Todo era espectacular. Seamos sinceros, ¿usted se levanta así cada mañana? ¿O se levanta a la mañana y ya no sabe cómo va a resolver los 30 problemas que tiene que resolver ese día? ¿No?
Y Dios crea al ser humano y lo primero que el ser humano experimenta es reposo. Ahora, en este ámbito, donde todo estaba en estado de bendición, porque acuérdense, recién leímos la hoja 1, Dios los bendijo. ¿Qué es bendijo? Benditos es un estado de plenitud sin necesidad, solo por tenerlo a Dios. ¿Cómo sé que alguien es bendito? Porque puede estar en cualquier situación, el mundo se le cae a pedazo y está en plenitud por estar en Cristo. ¿Quiere un ejemplo? Filipenses 4. He aprendido a contentarme en cualquier situación porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está escribiendo eso desde una cárcel. Pablo está contento no por su situación natural, está contento porque su contentamiento está puesto en Cristo. Eso es un estado de bendito. Estoy completo en Cristo, dice Colosenses 2:10. Soy amado por Dios y nadie me puede separar de su amor. Ese es un estado de bendición. Ahora, miren lo que vemos aquí en esta secuencia y en estos primeros versículos de este primer capítulo de Génesis. ¿Cuál es el objetivo de Dios para el matrimonio y la familia? Representar a Dios como gobierno y multiplicar lo eterno en las generaciones. Fíjense que si investigan un poco, van a encontrar que hijo significa básicamente la casa continúa. No es nueva generación, sino próxima generación. Nuestros hijos tienen que ser la continuación de lo que nosotros hacemos. ¿Se acuerdan del Salmo 127? Lo mencionamos la semana pasada. El hijo es como una flecha, como una saeta en manos del guerrero. O sea, la flecha se transforma en la extensión del guerrero. Llega a donde el guerrero no puede llegar, pero es el objetivo es la extensión. Yo quiero alcanzar ese objetivo, no lo puedo tocar con mi mano, lo alcanza la saeta. Esos son los hijos, dice Dios, en manos del guerrero. Ni hablar que ahí tenemos que saber que no son para sobreproteger, ¿no? Hay que entrenarlos, tenemos que entrenar nosotros. Ya lo dijimos, no voy a repetir eso. Pero miren qué necesidad de tener esto claro. Hay un objetivo claro. ¿Para qué Dios creó el matrimonio? ¿Quiero entender mi matrimonio? ¿Quiero entender mi familia? Necesito entender que el objetivo fue representar a Dios y multiplicar esa representación, este gobierno de Dios sobre las generaciones. ¿Y cuál es el potencial? Hay un solo matrimonio en la tierra. Todavía parece que no impactan a nadie. Como solemos decir nosotros, bueno, yo no me conoce nadie, estoy en una casita acá, en el medio de un pueblo, en el medio de la nada. ¿No? Y como que minimizamos quiénes somos o el poder que tenemos o la capacidad que tenemos. Y miren lo que Dios está diciendo. Este matrimonio tenía el potencial global. Hoja 1 de la Biblia. Entonces, si nosotros esto se nos revela, se nos abren los ojos y lo entendemos que en nuestra casa tenemos el potencial de multiplicar lo eterno en las generaciones y el potencial de que lo que hagamos tenga impacto global. Y vaya que si lo hemos entendido estos últimos años y sobre todo con la pandemia y con el Zoom, y lo estamos viendo hoy mismo, hay más de 100 personas inscritas de más de 10 naciones, hay un impacto global. Y cada casa, no minimicemos una casa, no minimicemos una persona. A Felipe Dios lo lleva al desierto para hablar con el etíope. Y vos decís, un tipo solo, en el medio del desierto, en un carro, ¿qué impacto puede tener? Ese etíope, investiguen la historia, es quien llevó el evangelio a toda África. Nunca menospreciemos una persona representa una nación. Tratémosla como si estuviéramos hablando con el mismo presidente de la nación. Y con esa carga de responsabilidad y con ese peso le estoy hablando en esta tarde. Me siento muy honrado y agradecido al Señor por poder estar aquí, porque podría estar cualquier otro, pero como Dios tiene mucho sentido del humor, me toca a mí. Pero miren, no sé si logran ver la seriedad de esto. Ahora, esta secuencia tristemente se perdió en la desobediencia. El plan se tergiversó por un tiempo. Miren lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Como Dios no estafa a nadie, Dios les dice, el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén propósito, para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Ven? La autoridad representativa es para cuidado y nutrición. ¿Quieren otro ejemplo? José al final de sus días le dice a los hermanos, ustedes pensaron mal hacia mí, pero Dios lo encaminó a bien para preservar la vida de muchos. José estuvo en autoridad puesta por Dios para preservar vida. La autoridad es para preservación de vida.
Ahora, Dios le dice, le da este mandato, verso 16. Puedes comer de todos los árboles del jardín. Miren lo que dice, puedes comer de todos los árboles del jardín. ¿Y saben lo que le dice la serpiente? Así que Dios le dijo que no pueden comer de ningún árbol. Lea de nuevo Génesis 1, 2 y 3, porque es impresionante la cantidad de cosas escondidas que hay ahí, claro, pero como lo leemos rápido y pasamos la hoja, tómese el tiempo en oración, como si fuera la primera vez que lo lee. Señor, mostrame, y va a ver impresionante. Dios le está diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Y me han preguntado cientos de veces, ¿por qué Dios pone un árbol si sabía que lo iban a comer? Porque mejor no ponerlo. En realidad, solo en este texto vemos la grandeza del amor de Dios. Dios no nos hizo robots, Dios no nos obliga a nada, siempre estuvo la elección. El verdadero amor da libertad. Claro que Dios esperaba que nosotros lo eligiéramos a Él. De hecho, no me puedo ir, pero hay tanto. Miren, lean Deuteronomio cuando dice en una parte, cuando después de 7 años tenés que dejar ir a tu esclavo. Y le dice, no lo dejes ir con las manos libres. No está acá, me estoy acordando en este momento y se lo quiero compartir porque tiene que ver con esto. Y dice, no lo dejes ir con las manos vacías. Lo vas a dar todo lo que Dios te bendijo, tierras, ovejas, ganado, lo que sea, y lo vas a dejar ir. Si el esclavo dice, te amo tanto a vos y a tu familia que me quiero quedar, él voluntariamente está decidiendo seguir ser esclavo. ¿Qué tenían que hacer? Llevar su oreja contra un dintel de una puerta y con un punzón, con un pedazo de fierro, marcarle la oreja, hacerle como un agujero. Un expansor, dirían los chicos hoy. No nos metamos por ahí. No es un permiso para usar expansores. Era un símbolo. La oreja marcada significaba que este esclavo decidió voluntariamente seguir siendo esclavo. Ahora, ¿no ve ahí la similitud con la obra de la cruz? Yo era esclavo de la muerte, esclavo de la tiniebla, esclavo del engaño, esclavo de la naturaleza de Adán. Cristo me hace verdaderamente libre, me bendice, me ama, me llena de todo lo que Dios es, y ahora yo voluntariamente decido ser esclavo de Cristo. En la verdadera libertad. ¿Quiere un ejemplo? Pablo decía, Pablo preso en el Señor. Y Pablo estaba preso en Roma. O sea, su realidad espiritual era mucho mayor que su realidad natural. Pero vuelvo aquí. Génesis, Dios le había dicho, ¿no? El día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2, 15 al 17. Dios había dejado claro. Tenés la libertad de elegir, pero cuando elijas va a haber una consecuencia. Y Dios dice lo que iba a suceder. Vas a morir. Génesis 5:3. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Cuando hacía poquito tiempo atrás había sido diseñado por Dios para representar y multiplicar la imagen de Dios en la generación. Este quizás hace unos años es para mí uno de los textos más tristes de las Escrituras. Ver que algo sucedió en el interior de Adán, de este matrimonio, que ahora empieza a multiplicar su propia imagen en las generaciones. Y lo vemos en Romanos, que dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a toda la humanidad. Lo vemos a Pedro diciendo que heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres. O sea, hay algo que se empezó a multiplicar en las generaciones que no era el plan de Dios. Triste, catastrófico, cósmico, porque miren, esto afectó a todo el cosmos, todo el universo fue afectado. Lo que antes era un Edén todo resuelto, ahora se transforma en una jungla. Ahora, todo se nos vuelve en contra, todo te comes y te descuidas, todo te pasa por encima como una aplanadora. Claramente ese no era el plan de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, recordemos la secuencia del diseño. Vean esto porque esto es muy importante. Dios pone su vida en un ser integral, ¿sí? Este ser integral puesto dentro de una institución, matrimonio y familia. Recordemos siempre esto es para protección, para cuidado, para nutrición, para preservación de la vida. Esta institución, matrimonio y familia, puesta en un ámbito preparado para desarrollarse, vivirlo, disfrutarlo y multiplicar esto en las generaciones, impactando globalmente. Todo esto se perdió hasta la cruz. Desde Génesis 3 en adelante, hasta que una persona se encuentra con Cristo,
todo eso está perdido. Si la persona no se encuentra con Cristo, no quiere a Cristo, no acepta la obra de la reconciliación de la cruz, sigue su vida de Génesis 3 en adelante con todo esto perdido. Sabemos, no vamos a desarrollar acá, que Dios dijo que iban a morir, murieron espiritualmente, se desconectaron espiritualmente de Dios. Eso es muerte espiritual. No que tenga el espíritu muerto, sino que para Dios están muertos y están desconectados de Dios, es imposible. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede llegar a Dios a no ser por el Hijo, por el camino. El verdadero camino que es el Hijo. Ahora miren cómo queda esta secuencia nuevamente. Hoy el ser humano opera en muerte como Dios había dicho que sucedería si comían el árbol equivocado. O sea, la primero de la secuencia, la vida, el ser humano lo perdió. La vida espiritual, la vida desde el punto de vista de Dios. ¿Se acuerdan que después Juan lo dice? Primera Juan 5 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Para Dios la vida es Cristo. La vida es una vida que Dios pone en nosotros y es espiritual. El que no tiene a Cristo no tiene vida desde la perspectiva de Dios, por más que crea que está vivo. En segundo lugar, este ser integral, ¿sí?, se perdió. Hoy el ser humano opera alma-cuerpo. El alma se desconfiguró, la mente, las emociones están totalmente desconfiguradas, ¿sí?, desconectado de Dios, desconectado de los absolutos de Dios, y toda la gestión que hace el ser humano desde su alma es desde la sabiduría humana y con perspectiva temporal. Por eso usted siente que si tiene temor se le aflojan las rodillas, si está angustiado tiene un nudo en el estómago, si el cuerpo y el alma quedaron muy pegados desde la desobediencia del primer Adán y no hay una posibilidad de conectarse a lo espiritual. Por más que el ser humano busque, medite, haga todo lo que quiera, vaya a las religiones, hay 45.000 divisiones de religiones en el mundo. Podés ir a Tailandia, hacer lo que quieran, no vas a vivir en el espíritu, porque la única manera de vivir en el espíritu es nacer de nuevo, es Cristo, es conectarme con la vida de Dios que es Cristo. Ahora, la institución, y esto está claro también, la institución, ¿sí?, el matrimonio, la familia, el ser humano hoy no valora y ha tergiversado el matrimonio y la familia. No entiende la protección, el cuidado, la nutrición, la preservación de vida en el diseño instituido por Dios. Es más, la psicología plantea la crianza libre, que el hijo haga lo que quiera, coma lo que quiera, cuando quiera, o sea, es un desastre. ¿Cómo va a ser lo que quiere si fue diseñado el ser humano para que alguien lo nutra, lo cuide, lo desarrolle, como el caso de Jesús, hasta que esté listo para llevar adelante el propósito? Y Dios puede decir, este es mi hijo amado en quien estoy complacido, y Jesús sale de una casa. Todavía no hizo ningún milagro, no tiene ningún discípulo, y Dios está complacido en su hijo formado dentro de una casa. ¿No hubiera sido más fácil que Dios hubiera hecho a Jesús de 30 años aparecer en el desierto como un NN? Nadie sabe quién es, pero ya grande, pensante, desarrollado, sano. A Dios se le ocurre poner un bebito a Jesús en mano de un matrimonio. Es una locura. Claro, es una locura desde la perspectiva humana. Tiene todo el sentido cuando entiendo la hoja 1 de la Biblia y entiendo que Dios cree en su diseño. Y Dios confía en su diseño. Su diseño es el matrimonio, su diseño es la familia. Porque el matrimonio y la familia representan muchas más cosas en el ámbito espiritual, como un poquito lo vimos la semana pasada y lo vamos a ir viendo durante el curso. Ahora, ¿qué sucede? Esta institución ahora está tergiversada y el ámbito donde ellos estaban, el ser humano perdió ese ámbito donde todo está provisto y en estado de reposo. El ser humano se mata trabajando, busca hacer todo para tener todo provisto, y cuando tiene todo provisto, entre comillas, se preocupa de que le cierren el banco, le roben, nunca puede reposar. Y los que hemos experimentado algunas cosas lindas que te ofrece este mundo, hemos experimentado que no es suficiente. ¿O no le pasó de ir a comprar un auto 0 kilómetros, un coche, salir, hacer 3 cuadras y sentir que qué lindo el olor, anda muy bien, pero es lo mismo? Como que en el fondo algo no termina de ser. Una casa más grande, un viaje, todo buenísimo, lo disfrutamos, somos felices, pero no pasa la plenitud por ahí. La plenitud es su vida en nosotros. La plenitud es el entendimiento de que me pueden sacar todo, pero no me pueden sacar su vida. Me pueden sacar todo, pero no me pueden separar de su amor. Me pueden sacar todo, pero como decía Pablo, sea que yo viva o muera, mi vida va a dar honor al Señor. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos.
Claro, pero no queremos hablar de ese tema. En la última clase vamos a hablar un poco del tema de la muerte, un tema muy fuerte para las familias. Pero le voy a dejar con las ganas. Ahora, si el ser humano perdió todo esto y ahora opera en la sabiduría humana, ¿qué es lo que busca la sabiduría humana? La sabiduría humana claramente busca solucionar problemas desde la visión temporal. Y no está mal solucionar problemas, ¿sí? Pero todo se estableció para que el ser humano, por sí mismo, sin Dios, resuelva sus problemas. Entonces la sabiduría humana te ayuda, te hace experto. Si sos un experto te va mejor, atendés a menos gente, cobras más, ganás más dinero, depende de qué problema soluciones. Un jardinero te soluciona un problema y cobra un dinero, un abogado te soluciona otro problema y gana otro dinero. Ninguno es más ni menos que el otro, solo el problema que están resolviendo es diferente dimensión, por lo tanto el costo de esa solución es otro. Entonces, ¿qué hace la gente? Transformarse en especialista en resolver problemas. Ahora, cuando el Señor nos abre los ojos, que la única manera de resolver el problema de fondo no es poniendo un parche, sino logrando el antibiótico que mata la infección, entonces es que empezamos a poder operar en la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios funciona de otra manera. Miren, por la cruz nosotros fuimos trasladados y ya no debiéramos operar por parámetros humanos. En 2 Corintios 5, Pablo habla de esto. Somos humanos, estamos en el mundo, podemos ser profesionales, yo de hecho soy profesional, estoy en mi consultorio en este momento, uso mi profesión, tengo mis títulos, mis especializaciones, pero ¿qué es lo que opera o gobierna mi interior? Debiera ser la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? En 1 Corintios 1, Pablo dice que la sabiduría de Dios es Cristo. Dice que Dios nos hizo a Cristo nuestra sabiduría. La sabiduría de Dios es Cristo. ¿Y qué hace Cristo? ¿Cómo opera la sabiduría de Dios? Trabaja para que Dios sea expresado. Hoja 1 de la Biblia. El ser humano fue diseñado para que Dios pueda darse a conocer a través de él. Y Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Ven la secuencia matemática básica? Lo que la sabiduría de Dios, que es Cristo, va a buscar es que Dios sea expresado. O sea, Dios va a poner a Cristo en mí. Cristo es la autoridad sobre todo. Él dijo, toda potestad me fue dada. La autoridad no es una lista de cosas. Vienen y me consultan, o algunos de ustedes en la pastoral, en el consultorio, ayúdanos a ordenar nuestro matrimonio. O un matrimonio que no está casado dice, tenemos que ordenarnos. ¿Escucharon eso alguna vez, no? Estamos desordenados, hay que casarnos, tenemos que ir al registro civil, buscar un pastor, ¿no? Y casarnos. En realidad el orden, desde la perspectiva de Dios, es Cristo en nosotros. El orden es una naturaleza. ¿No les pasó que ustedes ayudaron a alguien a ordenar sus finanzas y en 4 meses, 5 meses, un año esa persona está desordenada, no? ¿No les pasó que forzaron a gente a casarse y se divorciaron poco tiempo después? Porque no se trata de una lista de cosas que yo ordeno, sino de una naturaleza que me gobierna desde adentro. El orden que Dios diseñó es una vida que fluye desde mi interior. Y ese orden es el que se puede sostener. No voy a ir por ahí ahora, pero necesito que entendamos esto. La sabiduría de Dios trabaja para que Dios sea expresado. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre solucionar problemas y trabajar para que Dios sea expresado. Yo puedo tener problemas, aún ahí Dios es expresado. Por mi permanencia, por mi fe, por no quedarme tirado, por no abandonar a mi familia. Hay muchas maneras que Dios puede ser expresado. Cuando todos están esperando que me caiga a pedazos y yo permanezco en pie. No hay garantía de que nos vaya bien. La garantía es que Cristo está en nosotros. La garantía, Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, mientras la sabiduría entonces de los hombres se expresa para solucionar problemas, y por lo tanto tener mayor poder en diferentes áreas y niveles, la sabiduría de Dios se expresa para mostrar a Dios mismo, y ese es el propósito de la iglesia y de sus miembros. Es un asunto de expresión. Génesis 1:26, hoja 1 de la Biblia. Todo lo que Dios diseñó es un asunto de expresión. Como eso está en nuestra médula, sí o sí algo se va a expresar. Y el alma está en el ser humano para eso, para expresar. Yo conozco a las personas por su carácter, por su manera de hablar, por su manera de tomar decisiones, por la manera en que se expresa, se muestra. Ese es el diseño de Dios. El alma es genial, es hermosa, es espectacular, diseñada por Dios, pero en un orden, espíritu, alma y cuerpo. El alma tiene que estar sujeta al espíritu. Ahora, no solamente, esto es importante, y miren lo que dice Pablo aquí en Efesios 3, no solo que es un asunto de expresión y que la iglesia y sus integrantes tienen este llamado,
sino que es la única sabiduría que el mundo espiritual reconoce. Mire lo que dice Pablo. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, si Pablo era el menor, imagínense que somos nosotros. Bueno, gracias Pablito por ponernos la vara tan alta siempre. Recibí, dice Pablo, esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Pablo define aquí cuál es su evangelio. Él se está dedicando a predicar las incalculables riquezas de Cristo. Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. O sea, Pablo está diciendo, yo me dedico a enseñar las riquezas de Cristo, a tratar de hacer entender los misterios, ¿sí? Pablo define lo que está haciendo. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 10. El fin de todo esto, ¿cuál es el sentido, el propósito? ¿Cuál es el fin de todo esto? Es que la sabiduría de Dios, que es Cristo, en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades, a las regiones celestiales, conforme con la forma de su propósito eterno realizado en Cristo Jesús. Acá podríamos estar ahora. Realizado es que ya fue hecho, ¿sí? Es en Cristo, no es fuera de Cristo. Es con la forma de su propósito. Y pregúntenle a 8 cada 10 cristianos que le defina propósito eterno a Dios, no lo sabemos definir. Es una tragedia, porque nosotros lo que no entendemos, eso lo multiplicamos en las generaciones. La próxima generación tampoco lo va a entender. Y estamos llamados a eso. Si yo no puedo dar cuenta de mi fe, ¿qué estoy viviendo? Si yo no puedo dar cuenta del plan de Dios que estoy viviendo, si no puedo dar cuenta de para qué fui creado, para qué me levanto cada mañana. Yo, desde que el Señor me empezó a mostrar estas cosas, y lo trabajamos con mi esposa, con mis hijos a fuego para que entiendan, nos levantamos cada mañana para que Dios sea visto a través de nosotros. Yo sé para qué me levanto cada mañana. No lucho más con problemas de no sé para qué vivo, no sé para qué nací, por qué a Dios se le ocurrió, me metió en esta familia. No, cuando Dios nos empieza a mostrar estas cosas y nos empieza a mostrar la seriedad de Estado, de gobierno, la decisión que Él tomó de crearnos, nuestra vida empieza a tener otro sentido. Nos levantamos con propósito, vivimos con propósito, hagamos lo que hagamos todos los días, el Padre tiene que ser visto a través de nosotros. Y esto, de nuevo, repito, no es para angustiarnos, para cargarnos, para que nos llenemos de angustia que no llegamos a la medida. No, Dios se ocupó de que lleguemos a la medida. Para eso puso a Cristo en nosotros. Y es Cristo el que nada hace por su cuenta, sino que hace lo que ve hacer al Padre. Es Cristo el que hace lo que agrada al Padre. Es Cristo en nosotros. Claro, Cristo tiene que crecer en nosotros. Ahora, la gran lucha que necesitamos llevar adelante como familia, como padres, es definir si operamos desde parámetros y sabiduría humana o desde la sabiduría de Dios que es Cristo. Ahí se abren dos caminos. Tenemos que tomar una decisión. Ahora, miren cómo toda esta secuencia se recupera en la cruz. ¿Qué es lo primero que Jesús viene y dice? Yo vine a traerles vida. Y vine a traerles vida en abundancia. Porque el problema que teníamos es que estábamos muertos. Dice, estamos en la página 3. Uy, vamos, se está pasando rápido el reloj. Primero que nada, Dios resuelve el asunto de la vida, que es lo primero que se perdió. Hoy tenemos acceso a la vida de Cristo. Hemos pasado de muerte a vida, por eso es que el mayor interés de Dios es el aumento de Cristo en nosotros. Dice Romanos 8:29, el 28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito. ¿Cuál es su propósito? Darse a conocer. Son llamados, ¿sí? Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó. Y esto no es un predestino, este sí, este no, este sí, este no. Uno de por medio de las celdas que hay aquí, sí, y el otro no. No. Todos Dios predestinó. El predestino es predestino, un destino previo. Dios antes destinó que todos seamos transformados según la imagen de su Hijo. Ven la secuencia matemática. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Que todos nos parezcamos a su Hijo. Porque el Hijo es la imagen visible del Dios invisible. Si el que ve al Hijo ve al Padre. Vuelve todo a Génesis 1:26. La vida de Cristo en mí, que es la imagen de Dios, y yo transformándome a la imagen de Cristo, soy la posibilidad de que el Padre sea visto en el año 2022, 16 de mayo. Así que Dios resuelve el tema, ¿sí? Nos pone
en una familia hermosa que es la iglesia, para que, dice, que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Ahora, entonces, Dios resuelve la vida. Lo que viene Cristo a traernos es vida. No viene a traernos religión, no viene a traernos más culto, más reuniones, más Zoom. No, lo que Dios trajo es una cuestión de vida. El cristianismo es una vida, no es un ritual, no son costumbres. Puede expresarse de esa manera, lo incluye, si celebramos encontrarnos de diferentes naciones y colores y formas y de todo, pero en realidad lo que nos hace uno es Cristo, es su vida, es la cruz. En la cruz somos todos iguales. Y en la cruz todos pasamos de muerte a vida, de tinieblas a luz, de enemigos a reconciliados, de huérfanos a hijos, de pordioseros a herederos del reino. ¿Sí? En segundo lugar, Dios resuelve el ser integral. En este mismo momento, todo esto está pasando en el mismo momento, en el nuevo nacimiento. Hoy el ser humano tiene acceso a volver al diseño del ser integral, espíritu, alma y cuerpo, viviendo así con perspectiva eterna, por la regeneración. Mire lo que dice Efesios 2. Los apóstoles tenían muy claro esto, y Pablo acá está diciendo, en otro tiempo, antes de la cruz, antes de experimentar la cruz, ustedes estaban muertos. Él define el problema del ser humano, ¿cuál es? Está muerto. ¿Sí? Que es lo que Dios dijo en Génesis capítulo 2. Si comes de ese árbol, morirás. ¿Está? El problema para Dios es que el hombre está muerto. Los apóstoles lo tenían claro y dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder, en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos. Miren, 3 características. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Pablo lo está definiendo esto, deseos propios, voluntad propia y propósito propio como algo pasado, debiera ser de antes. ¿No será que podamos reconocer algo de esto todavía en nosotros? Bueno, el Señor tiene que seguir creciendo en nosotros. No hay deseo propio, no hay propósito propio, no hay voluntad propia. Ahora vivimos en Cristo. Por eso Pablo dice, como los demás éramos por naturaleza, lo que corría por nuestro interior, objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio, ¿qué nos dio? Vida. Dios resuelve nuestro problema. Estás muerto, Dios te da vida. Dios no resuelve un problema de matrimonio. Vaya a Génesis 3. Cuando el primer Adán hace un desastre, Dios los reúne y hace una reunión de matrimonio. Bueno, muchachos, ustedes faltaron al culto de matrimonio la semana pasada, vamos a sentarnos y vamos a charlar porque hay que resolver el matrimonio. Dios no salió a resolver el matrimonio, Dios salió a resolver el problema cósmico que ellos acababan de generar. ¿Y saben lo que Dios dice en Génesis 3? Dios es el primer evangelista. Dios anuncia la simiente de la mujer que va a pisar la cabeza. Le habla a la serpiente, que ahora es el nuevo representante, porque Adán le dio la autoridad delegada por Dios, al hombre se la dio a la serpiente. Por eso cuando Jesús viene, la serpiente le ofrece todos los reinos de la tierra, porque el diablo era el que tenía el poder sobre las naciones de la tierra, delegada ilegalmente, porque el ser humano era representante. ¿Ven la cuestión de Estado? Dios es el dueño, Adán es representante. Este representante le da a la serpiente el gobierno sobre lo que es de Dios. Claro, Dios no puede venir y usar su poder y arrancarle al diablo, no, Dios tuvo que trazar un plan, una historia, para legítimamente, legalmente, un hombre, como hombre, recuperar la autoridad que otro hombre le había dado. Le animo a investigar la historia de la cruz, uno de los capítulos del libro La psicología de Dios, la victoria eterna de la cruz. Es impresionante, porque nosotros tomamos la cruz como el ticket para ir al cielo. En realidad en la cruz Dios resolvió todo el universo. Ahora, miren lo que Pablo está diciendo aquí. Dios nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, nuestra posición, nuestra realidad espiritual, Dios nos resucitó porque estábamos muertos, volvimos a nacer de nuevo, volvimos a vivir, y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Estamos sentados en lugar de autoridad con Cristo. Ahora, verso 7, mire Génesis 1:26 aquí, para mostrar. Para mostrar en los tiempos venideros, ¿sí? El tiempo venidero no es algún día, tiempo venidero es lo que viene de hoy para adelante. Como que yo le diga, en las próximas semanas vamos a hacer el curso. En los tiempos venideros son de hoy para adelante.
¿sí? La incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Así que ven, ya se recuperó la vida, ahora se recupera el ser integral, el ser humano vuelve a vivir espiritualmente, el Espíritu de Dios le puede decir a mi espíritu, soy hijo de Dios, el Dios está en mi espíritu, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Colosenses 1, el misterio que estuvo escondido por siglos y generaciones es Cristo en nosotros. Tragedia humana que la iglesia no entienda que Cristo está en nosotros y sigue buscando a Dios afuera, o en un lugar, o en una reunión, cuando Dios está en nosotros todos los días, todo el tiempo. Y necesitamos crecer en la conciencia de su vida, para disfrutarla y para honrar esa vida. ¿Por qué un cristiano se puede mandar un chanchullo corrupto? Porque no recuerda que Cristo está en él y que está deshonrando su vida. Porque alimentó más la naturaleza corrupta de Adán que la vida de Cristo que está en él. Tema para más adelante. Ahora, lo que también se recupera es la institución. Hoy el ser humano vuelve a vivir el diseño eterno del matrimonio y la familia. La cruz nos permite entender la protección, el cuidado, la nutrición, la preservación de vida del diseño. Nuestros hijos no tienen problema con la autoridad cuando entienden cuál es la finalidad de la verdadera y sana autoridad. Y nuestros hijos tranquilamente se pueden sujetar a la autoridad, porque para eso fueron diseñados. Para ser protegidos, para ser preservados. Muchas veces le he dicho a mi hijo, hijo, tenés razón, pero te estás levantando contra la autoridad. Cuando quiere decirle algo a su madre, por ejemplo. Tengo un hijo con voluntad firme, con voluntad firme. Entonces muchas veces le tengo que decir, Elías, tenés razón en lo que estás diciendo, pero es tu mamá. Te callás la boca y la respetás. Y después hablo con mi esposa, después mi esposa habla conmigo, o hablo con él, pero tiene que estar en el orden. Mi responsabilidad es preservar el orden. Ahora, principalmente entendemos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, como la institución espiritual para protección, cuidado, nutrición y preservación de la vida de Cristo. Y claro, nosotros pensamos en institución, iglesia, institución, y pensamos en la organización, lo político, las asambleas, No, estamos hablando espiritualmente. La iglesia como el cuerpo de Cristo, todas las personas, ustedes y yo hoy somos la iglesia, sujetos a la cabeza que es Cristo. No es una cuestión de renovados o tradicionales, o carismáticos o no, pentecostales, bautistas, adventistas, nazarenos, no, es una cuestión espiritual. La iglesia es una, es Cristo. Si Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, es la misma persona. La iglesia es Cristo en la tierra. Claro, como nuestras experiencias personales han manchado tanto la visión, la humanizamos. Pero la iglesia es espiritual y se entiende desde lo espiritual. Ahora, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Para él los padres no somos su competencia. Dios no tiene problemas con la paternidad representativa. Padre es salud, cuidado, nutrición. Es un vínculo espiritual que se reconoce y se disfruta. Y esto necesitamos enseñarlo a nuestros hijos. Miren, esto es tan fuerte que nuestros hijos, cuando tienen un problema con nuestra paternidad, rechazan a Dios como. Se nos cortó la conexión de David, ¿no? ¿Ustedes está frisado? Sí. Bueno, teníamos que hacer de todas maneras un corte, así que vamos a aprovechar este desperfecto con internet. Cortamos 5 minutos, estírense, busquen algo para tomar, vayan al baño, lo que necesiten, y en 5 minutos retomamos, ¿sí? Muy bien, estamos de vuelta, ¿me oyen? ¿Sí? Perfecto, Perfecto. perfecto. Bueno, perdón, hubo un pequeño bajón de tensión y se reinició el módem, así que nos quedamos un ratito. Alguien me hizo, es la única forma de pararme. Nos reímos con Evelyn y digo, Evelyn, me cortaste para que pare para el recreo. Bueno, es que ven, el tema es tan amplio que cuesta parar, pero vamos a darle igual, si no, como la semana pasada, tuve que ir a darla en otro lado porque me dejaron 2 días sin internet, pero bueno, gajes del oficio, riesgos de la tecnología, gracias a Dios que queda grabado, así que cualquier cosa pueden volver a verlo la próxima. Bueno, no sé bien dónde quede, pero básicamente lo que necesitamos entender
es el cuidado, y les decía, ¿no? Como uno tiene que a veces confrontar a los hijos para que los hijos entiendan la responsabilidad de la autoridad delegada. Ellos pueden tener razón, pero la autoridad delegada es sobre nosotros. Para eso hay que tener humildad, hay que hablarlo, hay que darles el espacio para que ellos hablen. Porque justamente lo que estamos viendo aquí, Dios no tiene problemas con la paternidad, no hay una tensión entre que Él es padre y me la delegó a mí a la responsabilidad. Es más, Dios mismo fue el que dijo, honra a tu padre y a tu madre. Así que ahí no hay una tensión. Para Él los padres no somos su competencia. ¿Sí? Dios no tiene problema con la autoridad representativa porque Él la estableció en la hoja 1 de la Biblia, como lo vemos, ¿no? Así que padre es salud, es cuidado, es nutrición, eso es paternidad. Padre me refiero a padre y madre, no los representantes de la autoridad en la casa. Es un vínculo espiritual que se reconoce y se disfruta, y esto hay que enseñarle a nuestros hijos. Paternidad es la continuidad del propósito, es un ámbito saludable. El vínculo padre-hijo sufre tensión, y esa tensión hay que manejarla. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta el no. Hay una tensión que se produce cuando yo le digo a mi hijo que no, pero ese no no es porque no lo amo, ese no es por preservación de vida. Ese no es por cuidado. Si le dejo hacer lo que quieren, ya vimos la semana pasada, el hijo aprende impunidad. Aprende que puede hacer lo que quiere y no tiene consecuencia, se corrompe, y esa no es nuestra función. Hay que manejar esa tensión. Si se ajusta demasiado, se rompe la cuerda. Tensarla es importante, pero no hasta el punto de romperla. Son dos generaciones diferentes, así que a medida que vamos creciendo, esa tensión puede ser de ratos un poco fuerte. Y ahí es donde necesitamos encontrar el punto de esa tensión. ¿Sí? Es como una guitarra, en la tensión justa suena bien. Si paso la tensión, se rompe la cuerda. Sin tensión, suena totalmente desafinada. ¿Sí? Así que la guitarra es un buen ejemplo para entenderlo en todos los aspectos. En los esposos, el hombre y la mujer tiene forma de guitarra, muchachos, hay que aprender a tocarla, hay que tocarla suavemente, pregúntenle a un guitarrista si no saben, pero es para tocar, pero en la manera apropiada. Bueno, matrimonio vamos a hablar más adelante. Bien, ahora, en Efesios capítulos 4, 5 y 6, Pablo hace un desarrollo profundo acerca del funcionamiento de la iglesia, tomando como analogía el matrimonio y la familia. ¿Sí? Y esto lo vamos a entender más en las próximas semanas. Y el último punto que recuperamos en la cruz, el primero fue vida, ¿sí? El segundo fue el ser integral, el tercero la institucionalidad o la institución matrimonio-familia, que hoy es representada también por la iglesia, y el ámbito es a donde Dios nos metió ahora después de la cruz. Hoy el ser humano tiene acceso por la cruz al ámbito Cristo. Cristo es el nuevo Edén donde estamos, donde está todo provisto y todo está en estado de reposo. Pablo lo decía así en Hechos 17, en Él vivimos, nos movemos y somos, o existimos. Dios está edificando su casa con piedras vivas, dice 1 Pedro 2:4, dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios, en esta edificación que Dios está haciendo. Al acercarse a Él, cuando nos acercamos a Cristo, también ustedes son como piedras vivas. Hay una metáfora, una comparación, una analogía. Ustedes son como piedras vivas, las personas, ¿sí?, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Esto es la iglesia. De este modo llegan a ser un sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Miren que cuando vemos esto, ¿sí?, que somos administradores de su casa, parte de la edificación de su casa, entendemos que la familia es la cantera donde se forman las piedras. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos un poco más de esto, pero ustedes pueden ver, ahí lo comenté el otro día, cuando Salomón va a edificar el templo para Dios, Dios le recomienda que no haya ruido en la obra y que las piedras se traigan ya acabadas de las canteras. Así que nuestra casa es como una cantera, tenemos que trabajar en las piedras, hacer ruido, tiene que haber asperezas, se sacan las imperfecciones para llevar las piedras ya acabadas para que Dios las pueda usar en la edificación de su iglesia, su casa espiritual en las naciones. Vemos que hay una interrelación permanente entre lo orgánico y lo material, entre la vida y la institución, piedra y viva. ¿Cómo piedra viva? Piedra es rígido, vida, viva y vida. Y ustedes van a ver una y otra vez los apóstoles hablaban de edificio, de labranza, de campo de cultivo,
¿no? Hay todo el tiempo una interrelación entre, como ya vimos, el hueso y la vida, que está sostenida por los huesos. Dios, entonces, nos llama como hijos a administrar lo eterno, su casa, no bienes materiales o temporales. Y esto lo vemos como Dios lo confronta a través de Ageo. En Ageo 1 leemos que Dios confronta al pueblo, todavía no es tiempo de edificar mi casa. Y fíjense que él no dice qué mal que hicieron en edificar la suya, sino que invirtieron el orden. Todavía no es tiempo de edificar mi casa. Plantea tiempos. Hay un tiempo para edificar una y un tiempo para edificar otra. Ellos priorizaron la suya primero. Hoy los que vivimos después de la cruz, en este nuevo pacto glorioso que Dios estableció después de la cruz, entendemos que la edificación es interna, es espiritual. Nosotros solemos decir como una mala costumbre, bienvenido a la casa de Dios, 4 paredes, cuando la casa de Dios somos nosotros. Lo dije el otro día, pongan en WhatsApp, busquen a algún amigo en el WhatsApp y pongan la palabra iglesia. La primera imagen que le va a mencionar WhatsApp o le va a sugerir WhatsApp es un edificio con un pico y cruz en la punta. La iglesia no es un edificio, la iglesia son las personas que tienen a Cristo en su interior. Administramos lo eterno, administramos desde lo eterno, administramos para dejar un legado eterno. ¿Cuál es el propósito de nuestra redención? Esto lo vemos en todas las cartas apostólicas. El propósito, el para qué de nuestra redención, el fin de nuestra redención es manifestar a Dios como el Hijo corporativo. ¿Sí? Si todos somos la iglesia, como vimos en Romanos 8:29, y Dios está formando a Cristo en nosotros. Los apóstoles tenían hasta dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en los santos. Si Cristo está creciendo en cada uno de nosotros, como cuerpo, somos el Hijo corporativo en la tierra. El cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, es la misma persona. Por eso la iglesia no es un juego, la familia no es un juego, el matrimonio no es un juego. Debemos elevar la medida acerca de lo que entendemos de todo esto. Al igual que en Génesis 1, cada día es bueno si refleja al Hijo. La medida de todo lo bueno para Dios en la creación y en la humanidad es que todo refleje la imagen de su Hijo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el Hijo es la imagen visible del Dios invisible. Lo dice Colosenses 1, lo dice Hebreos 1. En mucho tiempo Dios habló de muchas maneras, hoy nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo es la imagen fiel de la sustancia de Dios. ¿Sí? Cristo es el centro del plan de Dios. Ahora, como para ir terminando en esta última media hora, vamos a meternos un poquito en familias con propósito. Creo que ya quedó claro que Dios diseñó la familia con propósito. ¿Sí? A propósito, para algo. No fue un capricho, una idea de la evolución. La humanidad empezó a multiplicarse, entonces alguien una vez dijo, hay que regular esto, vamos a establecer las leyes y los registros civiles. No, fue una idea de Dios, hoja 1 de la Biblia, con el propósito de que gobiernen como una decisión de Estado para que lo representen en la tierra y multipliquen el potencial de multiplicarse en las generaciones e impactar todo el globo. Ahora, en los 3 momentos más importantes, nosotros podemos ver en las Escrituras a grandes rasgos 3 momentos importantes en la historia humana. Y en estos 3 momentos tenemos protagonismo, colaboración de los matrimonios y la familia. Una y otra vez en cada historia vamos a ver que Dios va llevando adelante un plan, y ese plan incluye siempre matrimonios y familia. El primer momento es el inicio de todo, como lo acabamos de leer. Comienza con un matrimonio, comienza con una familia, ¿sí? Dice Génesis 5, 1 y 2, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, Dios vuelve a recordarlo. Génesis 5 está claramente después de Génesis 3, ¿verdad? En Génesis 3 sucedió todo lo de la desobediencia. Dios vuelve a recordar, muchachos, el plan sigue siendo el mismo. Yo los creé a mi imagen y semejanza, y tal era así que eran uno, que varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. O sea, Dios los llamaba a los dos Adán. Para Dios eran uno. El uno es algo que se nos tiene que revelar. Vamos a trabajarlo durante todo el curso y tenemos que estar en oración para que Dios nos revele la importancia del uno. Para Dios eran tan uno que la mujer salió de adentro del varón. Eran tan uno que Dios los llamaba a los dos Adán. Es el mismo varón el que en Génesis 3, después de la desobediencia, la llama Eva a la mujer. Dios no la llamó nunca Eva.
Se lo dejo para que lo investiguen y lo lean ahí. Nosotros decimos Adán y Eva pecaron. No, Adán pecó, Adán, varón y mujer. Adán como uno, Adán como matrimonio. Eva aparece como nombre luego de la desobediencia, y Eva significa matriz, mater, porque Adán pudo ver solamente una parte de la mujer, y la define como madre, pero la mujer es claramente mucho más que madre. No me voy a meter por ese camino. Pero lo que sí necesitamos entender, como estamos viendo acá, que Dios diseñó a la familia para que refleje realidades espirituales. Y una de ellas, muy importante, como lo vimos de recién, como una cuestión de Estado, Dios diseñó la familia para que sea la expresión del gobierno de Dios en la tierra. Dios creó la familia para que gobierne en su nombre, en su lugar, sobre toda la creación. Eso es claramente algo muy serio, como lo vimos recién, y necesitamos entenderlo. En el diseño original, el hombre representa a Cristo para su familia y la mujer representa a la iglesia. No es que mis hijos me van a ver y van a decir, oh papá, ahora entiendo a Cristo. Pero espiritualmente, internamente, hay un impacto porque Dios diseñó el matrimonio de esta manera. Mire, Pablo lo va a explicar ahora en Efesios 5, ¿sí? Que somos figura profética para nuestros hijos, en nuestra casa. La familia tiene como uno de sus propósitos reflejar este uno de Dios. Como matrimonio somos uno, como familia somos uno. El matrimonio refleja la unión de Cristo y la iglesia, y este es otro de los propósitos del matrimonio, refleja el amor de Dios por la humanidad. Dice Pablo, tomando Génesis 2:20, 2:24, dice, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y Pablo dice, eso es un gran misterio. El que el hombre y la mujer sean uno es un gran misterio. Si es un misterio, solo se entiende si Dios me lo revela. No lo entiendo humanamente. Yo veo dos y Dios dice que somos uno. Bueno, mucho para orar y entender, pero para Dios somos uno. Ahora, Pablo dice, eso es un gran misterio, ese uno, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Y como vemos en las cartas apostólicas, la iglesia se presenta como el cuerpo de Cristo, Cristo en la cabeza es uno. Esposo y esposa son uno, Dios los llamaba a los dos Adán. ¿Ven la realidad espiritual escondida aquí? Es mucho más que dos personas juntas. Claramente, dos hombres, aunque se casen legalmente, no representan a Cristo y la iglesia. Claramente, dos mujeres, aunque se casen, no representan a Cristo y la iglesia. Y esto no es ser homofóbico ni nada por el estilo, la iglesia no es homofóbica, la iglesia es inclusiva, el evangelio es inclusivo, el nuevo pacto es inclusivo, está abierto a todos. Todo el que quiera puede acercarse a la cruz, pero cuando atraviese la cruz va a dejar lo humano y se va a transformar en Cristo. Y Cristo no tiene problema de identidad sexual, Cristo no hace nada que esté fuera del orden que Dios estableció. De hecho, Jesús mismo decía, nada hago por mi cuenta, solo hago lo que veo hacer el Padre. No he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. El día más triste y más duro de su vida, llorando sangre en el Getsemaní, él dice, sea tu voluntad y no la mía. No hay deseo propio, no hay voluntad propia. Cuando atravesamos la cruz, estamos en Cristo, y ahora todo Cristo está en nosotros, y nuestro deseo es hacer la voluntad del Padre. ¿Y la voluntad del Padre cuál es? Que un matrimonio, hombre y mujer, representen las realidades espirituales que él diseñó en la hoja 1 de la Biblia para que representen. No hay mucha discusión. Claro, yo no me siento a discutir esto con alguien que no nació de nuevo porque no lo puede entender. Pero si estamos en Cristo, todos entendemos esto. El diseño de Dios es el matrimonio. Y el matrimonio es un hombre y una mujer. No dos mujeres, no dos hombres. ¿Sí? Dice entonces Efesios 5:31 que Pablo está explicando esto, inspirado por el Espíritu Santo. El hombre y la mujer, como esposos, están diseñados para reflejar la realidad del uno de Cristo y la iglesia. ¿Será que ese diseño es más grande o más chico que mis problemas? Ven que cuando Dios nos empieza a abrir los ojos a ver la dimensión de su diseño, los problemas se empiezan a achicar. Cualquier matrimonio puede resolver sus conflictos, porque esto es infinitamente más grande que mis problemas. Y probablemente mis problemas sean porque yo no veo esto. Y porque en vez de honrar el uno, me peleo, atento contra el uno, busco tener razón, busco la justicia propia. No se trata de mi voluntad ni de la voluntad de la esposa. Se trata de que los dos estemos sujetos a una sola voluntad, que es la del Señor. Cuando empezamos a tomar dimensión de los propósitos del diseño, entendemos que Dios no está jugando ni haciendo nada al azar. Es por eso que entendemos
que tampoco debemos hacerlo nosotros. Por eso arrancamos esta clase definiendo que el matrimonio y la familia son una cuestión de Estado. Tienen la seriedad institucional de gobierno representativo de Dios. No es un juego. Estamos metidos en algo muy serio, muy grande, pensado por Dios, y por lo tanto debemos tener la seguridad de que en el matrimonio y la familia, alineados a lo eterno, contamos con su respaldo. Si nos alineamos no a una línea de pensamiento de David Firman o de Sayson o de alguna denominación, nos alineamos a lo eterno, nos alineamos a la mente de Cristo, porque la cabeza no soy yo, no es el cuerpo, la mano, la cabeza es Cristo. Y desde la cabeza bajan las órdenes y bajan los lineamientos, ¿sí? La mano no opina si quiere o no rascar la nariz. El cerebro, la cabeza da la orden, mano rasca la nariz, y la mano rasca la nariz. No se opone. A no ser que haya un daño, que la mano no pueda funcionar en el diseño que Dios pensó. Está claro, ¿no? Los padres, como ya vimos, son los que tienen autoridad delegada por Dios para entrenar a los hijos en obediencia y encaminarlos en el propósito de gobernar sobre la tierra, manifestando la naturaleza de Cristo en nosotros. Somos como familia la expresión de la autoridad y gobierno de Dios. El plan de Dios es gobernar la tierra a través de la iglesia compuesta de familias y sus generaciones manifestando a Cristo. Durante todo el Antiguo Testamento podemos ver toda la historia. Antes de la manifestación de Jesús, el Hijo de Dios en la tierra, todo el trabajo de Dios se llevó adelante por medio de pactos que Dios hacía con familias y sus generaciones. Adán y sus generaciones, Noé y sus generaciones, Abraham y sus generaciones, y los ejemplos siguen y siguen surcando la historia hasta llegar a José y María, los padres humanos de Jesús. Como dice Efesios capítulo 4, Pablo dice, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. ¿El plazo de qué? Claro, como no entendemos la historia, no entendemos la hoja 1 y no entendemos lo que Dios estaba buscando, le hemos colgado así. Pablo dijo el plazo. Mirá qué bien, cuando se cumplió el tiempo. El plazo en el plan de Dios, en el momento en que Dios consideró que era el momento oportuno para que un hombre venga y como hombre recupere todo lo que se había perdido. Por eso Jesús dice, vine a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? La vida, el ser integral, la familia, el matrimonio, el ámbito para el cual fuimos creados. En Cristo recuperamos todo eso. Por eso la cruz es gloriosa, es mucho más que un ticket para ir al cielo. Yo ya hoy, en este momento, estoy disfrutando la vida de Dios en mí. Jesús definió Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo a quien has enviado. El Espíritu Santo nos ayuda en eso. Ya estoy viviendo la eternidad, ya estoy viviendo mi vida en el Espíritu, sé que espiritualmente soy amado, bendito, escogido, no hay condenación para el que está en Cristo, tengo una serie de beneficios que esa vida me brinda, y por si fuera poco, Dios me permite entender que mi matrimonio, mi familia colaboran con que Dios sea visto. Dios me puso en la iglesia, en un ámbito de familiaridad, de compañeros de la misma causa, y compartimos la misma fe, y nos amamos, nos servimos los unos a los otros, y podemos mostrar al Padre en la tierra. Es una vida gloriosa, que no existe nada en la tierra que te lo pueda dar. Ahora, qué tragedia que nuestros hijos crezcan en nuestras casas y digan no quiero saber nada con Dios, porque evidentemente no hemos podido transmitirle realmente, y de nuevo, no hay condenación, no tomen esto que digo como una condenación, como una vara a no alcanzar o culpa por lo que no pude hacer. Nunca es tarde. ¿Se acuerdan el ladrón en la cruz? Jesús le dice, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y es muy interesante, hay un videito por ahí dando vuelta, lo hemos compartido con Evelyn en otro momento, ¿no? Este ladrón llega al cielo y le preguntan, ¿y vos qué haces acá? Y él dice, no sé, el de al lado mío en la cruz me dijo que podía venir. ¿Pero cómo? ¿Pero fuiste a la escuela bíblica? ¿Te bautizaron? ¿Hiciste el ABC del discipulado? No tengo idea de lo que me está diciendo, le dice el ángel. ¿Pero cómo? El ángel no entiende nada y llama al supervisor de los ángeles, no podés entrar, ¿cómo? Y final de la historia, él dice, mira, la persona que estaba al lado mío me dijo que podía venir. Y esa debiera ser la única respuesta que todos debiéramos tener. No sé por qué estoy acá porque Cristo lo hizo posible, porque en Cristo ahora tengo acceso. Pero yo ya estoy viviendo toda esa gloriosa realidad. Y poder entender todo esto, y como familia ser colaboradores en el plan de Dios, es glorioso. Ahora, el segundo momento, muy importante, que a mí me impacta desde chiquito, es cuando llega el tiempo
y Dios cumple todas las profecías que se habían dicho acerca de Cristo y pone a este Jesús como un bebito humano en manos de un matrimonio común y corriente como nuestro. Fue tan bien hecho el trabajo por este matrimonio que a los 12 años Jesús ya reconocía a Dios como Padre y sabía que Dios tenía negocios en los que él se tenía que ocupar. 12 años. Hoy nuestros hijos de 12 años son expertos en la Play, expertos en el celular, expertos en todo, pero no tienen ni idea de qué se trata el plan de Dios. Y lo digo por experiencia. 3 generaciones de creyentes después, Dios un día me confrontó. ¿Tu hijo puede explicar el consumado es? ¿Tu hijo puede explicar qué es lo que vino a recuperar Jesús, que se había perdido? ¿Tu hijo puede explicar la hoja 1 de la Biblia? No, no lo podía explicar porque yo no lo podía explicar. Y un día tuve que asumir con humildad y decir, Señor, mostrame porque no lo puedo explicar. Ahora, cuando el Señor nos empieza a mostrar el plan, nos empieza a mostrar la Biblia de punta a punta y la puedo resumir en pocas palabras, yo se la transmito a mis hijos están apasionados por la vida de Dios. Porque la vida de Dios no es ir a una reunión, la vida de Dios es vivirla todos los días. Y no existe mejor vida. Entonces mis hijos entienden que la Biblia puedo dividirla en 3 partes. De Génesis hasta Malaquías, Cristo fue anunciado. Desde Malaquías hasta el libro de los Hechos, en los Evangelios, se muestra, se cuenta la historia de Jesús en la tierra. Durante 33 años y medio, Cristo fue encarnado en Jesús. Y desde los Hechos de los Apóstoles hasta hoy, y hasta que Dios quiera, Cristo fue impartido en los creyentes. Cristo anunciado, Cristo encarnado, Cristo impartido. En 3 frases definí toda la Biblia. Yo tengo que poder explicarle eso a mis hijos. ¿Quiero explicarlo con el cordero? En Génesis encontramos que Dios mata a un cordero para cubrir el primer matrimonio. Génesis 3, léalo. La primera solución de Dios para el ser humano es un cordero. En Génesis 12, Dios provee un cordero para una persona. Abraham tiene que sacrificar a su hijo, símbolo de Cristo y el Padre, y Dios se provee un cordero para una persona. En Éxodo leemos que la noche de la liberación Dios les provee un cordero por familia. En Levítico Dios establece el sacrificio de los corderos una vez al año, perfecto, un cordero para la nación. Cordero para persona, cordero para familia, cordero para la nación. Juan dice que Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero para el mundo entero. Con el cordero definí la historia de Dios, todas las escrituras. Y así hay diferentes maneras de verla, pero siempre el eje central es Cristo. Mis hijos necesitan entender esto. Porque si no pasa esto, Jesús a los 12 puede decir, mamá, no te preocupes, estoy en los negocios de mi papá. Claro, como Jesús no tenía la madurez, y aquí veo lo que les decía recién de la institucionalidad representativa puesta por Dios en la familia. El padre no dice ni A, el padre no habla a los 12 años de Jesús. Pero Jesús sabe la Torá de memoria, los primeros 5 libros de la Biblia la sabe de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, te lo puede decir de Génesis 1:1 hasta Deuteronomio 31, de memoria de punta a punta, 12 años. Conoce el plan, sabe que Dios es su Padre. Y Dios no dice nada. ¿Y saben lo que dice? Lean Lucas 2. Dice que Jesús se fue a su casa y se sujetó en obediencia a sus padres. O sea, Dios está diciendo, yo creo en mi diseño, ahí les va mi bebito, mi hijo en un bebito humano, y Jesús mismo dice, yo creo en el diseño de mi papá, me voy a sujetar a José y María. Y hasta los 30 años no sabemos más nada de Jesús, solo sabemos que estuvo en su casa, sujeto a sus padres, yendo a la sinagoga todos los sábados, cumpliendo con todos los protocolos, aprendiendo la Torá, obedeciendo a sus padres, y a los 30 años, ahí sí el Padre habla, y a los 30 años Jesús comienza en el bautismo su ministerio, y Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. Lo cual nos debiera confrontar a nosotros. Si nuestros hijos salen de nuestra casa, Dios puede decir que está complacido en nuestros hijos. Jesús no había hecho ningún milagro, no tenía un solo discípulo que lo siguiera, sin embargo, Dios estaba complacido en él como hijo, y Dios dice, este es mi hijo, lo reconoce como hijo. Miren el poder que tenemos en nuestras manos, 30 años formando una persona para que Dios esté complacido y esta persona tenga la madurez para llevar adelante el propósito para el cual nació en la tierra. Es lo mismo para nosotros. Jesús mismo reconoce el diseño de su padre, el amado familia, cuando a sus 12 años en el templo decide volver a su casa, sujetándose a sus padres humanos en obediencia hasta los 30 años. Otra vez el plan de traer el gobierno de Dios sobre la tierra es a través de un matrimonio y una familia. Fue tan bien hecho el trabajo
por parte de este matrimonio que a Jesús se lo conocía como el hijo del carpintero, ¿se acuerdan? Le decían el hijo del carpintero, reconocían la casa de donde venía. Se reconocía la influencia de José en Jesús. En varias ocasiones Jesús declaró el principio eterno, el que ve al Hijo ve al Padre, haciendo referencia a Dios, por supuesto. Pero es un principio perfectamente aplicable en las relaciones familiares, como vemos en Jesús siendo reconocido como el hijo del carpintero. Esto no solo es con Dios, es con los padres de donde venimos. Si ustedes vieran a mis hijos, tendrían que poder identificar algo de mí, algo de Denise, de mi esposa en ellos, porque ese es el diseño. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo y formamos a Cristo en nuestros hijos, ustedes debieran poder ver al Padre en ellos, debieran ver a Cristo, y Cristo es el que muestra al Padre. Entonces no solo es en el plano natural, en el plano espiritual también. Ellos tienen que poder mostrar la imagen de nosotros, pero también tienen que poder mostrar la imagen de Dios. Y ese es nuestro principal trabajo. Jesús comienza su ministerio presentándose como el reino de Dios. Él decía, hablando de sí mismo, el reino de los cielos se ha acercado. Y reino es autoridad, el reino de Dios. Por eso cuando él termina su trabajo, se despide de su discípulo y dice, toda potestad, toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra. Cristo recuperó todo y ahora él tiene toda potestad. Si él tiene toda, el diablo no tiene ninguna. Claro, si yo no entiendo esto, multiplico otra cosa en las generaciones y mis hijos siguen creyendo que tienen que salir a pelear con el diablo para que le recupere algo que tiene nuestro. ¿Cómo entraría eso en el... si Cristo tiene toda potestad? Y en la victoria de la cruz, dice Colosenses 2, que lo exhibió, lo humilló públicamente, lo exhibió en su desfile triunfal. O sea, evidentemente como familias necesitamos revisar estas cosas porque si no estamos multiplicando algo diferente en las generaciones. Y por favor entiéndame, no, y por eso no nos vamos a meter en este curso en cuestiones doctrinales secundarias que no tienen nada que ver. En lo central, nosotros no podemos no entender la cruz, porque lo central del Evangelio es la cruz. Si yo no entiendo la cruz, no entiendo nada. Si no entiendo qué se perdió, no entiendo qué se recuperó. Si no entiendo que morí, no entiendo por qué me ofrece vida. Si no entiendo que el camino fue cerrado en Génesis 3 y Dios puso un ángel para no volver a entrar, no entiendo por qué Cristo se presenta como el camino. Si no entiendo que la serpiente engañó al primer matrimonio, no entiendo por qué Cristo se presenta como la verdad. Camino, verdad y vida son las tres cosas que se perdieron en el origen. Necesito entenderlo porque necesito transmitirle esto a mis hijos todos los días. Es mucho más que ir a una reunión el fin de semana. Es una vida que se entiende y se vive todos los días. Nacimos en el momento histórico más importante de la humanidad, que es el nuevo pacto, donde Dios se imparte a sí mismo en nosotros, en la persona de Cristo por el Espíritu Santo. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Imagínense, vemos en la historia a David queriendo trasladar el arca, creo que lo dije el otro día. Tengo tanto Zoom que ya no sé qué dije dónde. Pero imagínense que una persona con toda la inocencia del mundo, queriendo colaborar, ayudar, quiere tocar el carro para que el arca no se caiga, y cuando toca el carro se muere por la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que estaba detrás de la cortina, donde un sacerdote, una vez al año, sin ningún pecado podía entrar, atado con una soga por si se moría. Esa presencia está en nosotros. Vive en nosotros. Si nosotros tomáramos dimensión de esto, nuestra casa sería diferente, nuestros hijos serían diferentes, todo sería diferente, porque evidentemente no hemos entendido que tenemos a Dios mismo viviendo en nuestro interior. Yo le tengo que poder decir a mi hijo, hijo, ¿querés ver a Dios? Mírame. Claro, no nos animamos a decirlo, ¿no? Porque nos sentimos en falta, porque fallamos, porque prometimos muchas veces y no cumplimos. Pero tenemos que humillarnos. Es tiempo que podamos sentarnos en familia y decirle, muchachos, Dios va a ser visto a través de nuestra familia, Dios va a ser visto a través de nuestras generaciones. Mi casa, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos van a colaborar con el plan de Dios para el cual fuimos creados, hoja 1 de la Biblia. Mis hijos hoy entienden la hoja 1 de la Biblia y me llevan 20 años de ventaja, porque esto yo voy a cumplir 50 este año. Lo estoy entendiendo hace 8 años. Mi hijo tiene 20, mi hija tiene 16 y lo entienden hoy. Me están llevando más de 20 años de ventaja. Y me pone muy feliz. Y por favor entiéndame, no me estoy poniendo como autorreferencia, lo cuento porque en realidad es una tragedia, es tragicómico, me río para no llorar, pero que recién a los 50 pueda decir esto, tendría que haberlo dicho antes.
Somos las familias las que seguimos teniendo autoridad delegada por Dios para formar a nuestros hijos en Cristo y ser la expresión del cuerpo que es su iglesia en la tierra. La familia que funciona según el diseño de Dios funciona como un cuerpo donde todos son uno y se necesitan mutuamente. Un cuerpo donde todos buscan el bien común y colaboran para la edificación del otro. La familia funciona como la expresión del cuerpo de Cristo. Cuando en una familia, más que establecer pautas de convivencia, podemos colaborarnos. Uno pone la mesa, el otro la levanta, uno lava los platos, el otro, no, pero no me tocaba a mí, los lava igual para servir al hermano. Eso es una expresión de cuerpo. Así funciona el cuerpo de Cristo. Nos amamos y nos servimos los unos a los otros. ¿Cómo nuestros hijos van a aprender a servir a los demás si en la casa no nos podemos servir entre nosotros? Y pareciera que la casa es un hotel, donde hay una sirvienta o un sirviente y los hijos tienen que tener todo resuelto. Por favor, mamá, no hagan eso. Están dañando a sus hijos si no le enseñan a juntar su ropa, a hacer su cama, a poder colaborar. Desde muy chiquito, enséñenles a cocinar, enséñenles todo. No saben lo bien que me hizo. Vine a los 18 años a estudiar a 1000 kilómetros de mi casa. Y gracias a que me habían dado algunas veces la responsabilidad de cocinar, de planchar, de lavar, de hacer cosas, pude desenvolverme solo y comer comida sana, en vez de comer arroz blanco como hacían mis compañeros, que no tenían ni idea cómo cocinarse. Los preparamos a nuestros hijos y les enseñamos la vida real. En la vida real nadie te regala nada. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que ganarlo. ¿De dónde sacamos la idea que la casa es como un hotel? Y ponerle almohadoncito a los nenes que no le pase nada, no le toque nada. Eso no es la vida real. Se tienen que frustrar, se tienen que pelar la rodilla, tienen que tener frustraciones, porque esa es la manera que se aprende a manejar la frustración. Me frustré con algo chiquito, cuando sea un poco más grande, ya lo voy a saber manejar. Ahora, si nunca me frustré, fue todo perfecto, el primer día que tengo una frustración me quiero pegar un tiro. Y resulta que tengo 25 años y me estoy chocando con la vida real. Bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar, pero vamos a seguir. Tengo 5 minutos. ¿Quién me da 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Miren, estamos en la página 8, ya estamos terminando. Aprender a funcionar como cuerpo, como iglesia, empieza en casa. Aprendemos a amar y ser amados, a considerar y colaborar con el otro. Así se cumple el diseño original para las familias de gobernar la tierra expresando a Cristo en todo lugar. Portamos a Cristo, Cristo vive en nosotros. El mismo Cristo que sostiene el universo está en nosotros. Nuestro mundo interno es más grande que el mundo externo. Ahora, ya sabemos que si Cristo está en nosotros y es una vida, no hay más división entre sagrado y secular. Todo es espiritual, todo el tiempo estamos viviendo a Cristo. Tenemos una sola vida, no tenemos una vida cristiana y la otra no cristiana. Ahora, si Cristo vive en nosotros, nuestra vida es Cristo. Él no es una vida, Él es la vida. ¿Sí? Si esto se aprende en casa, imagínense cómo van a vivir nuestros hijos. En casa es donde tenemos que ser embajadores de paz, embajadores de reconciliación, como decía Pablo en 2 Corintios 5, ¿no? El ministerio de reconciliación se debe manifestar, debe comenzar primero en nuestras familias, así viviremos una fe no fingida. Pablo le reconoce esto a Timoteo, en 2 Timoteo 1:5, ahí dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tienes la misma fe que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu mamá. Fíjense cómo Pablo reconoce las 3 generaciones aquí, tu abuela Loida, tu mamá Eunice, y ahora vos tenés la misma fe no fingida. ¿Por qué Pablo pone fe no fingida? Porque la fe se puede fingir. ¿Por qué en otra carta dice su amor sea sin fingimiento? Porque el amor se puede fingir. Adorar se puede fingir, todo se puede fingir, pero lo que no se puede fingir es estar vivo. No se puede fingir la vida. Por eso Dios quiere que entendamos que lo que puso en nosotros es vida, y nuestros hijos necesitan entender que Cristo en nosotros no es ir a una reunión el fin de semana, Cristo en nosotros es una vida que vivimos todos los días, todo el tiempo. Y estamos comprometidos como casa a honrar esa vida. Y estamos comprometidos con la causa de Dios, que es llevar adelante su negocio. ¿Cuál es su negocio? Darse a conocer. En todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en la manera que gestionamos, nuestra primera intención es darlo a conocer al Padre. Por eso no somos corruptos, por eso hacemos negocios en justicia, por eso pagamos los impuestos, por eso no pasamos los semáforos en rojo. No porque nos obligan a hacer algo, sino porque naturalmente fluye de nosotros el entendimiento y el deseo de agradar al Padre. Y entonces,
cuando Cristo se manifiesta en nosotros a través del carácter, a través de las decisiones, a través de la gestión, el que ve al Hijo ve al Padre. Y el Padre es visto en nuestra casa. Y estamos comprometidos, y le decimos a nuestros hijos, estamos comprometidos que nadie pueda tomar ni mi matrimonio, ni mi paternidad, ni mis hijos para decir, si esto es Dios, yo no quiero saber nada con Dios. Y ellos necesitan comprometerse con ese plan. Pero por amor, no como una obligación, porque ellos entienden el plan. Ahora, el tercer momento, y con esto terminamos, importante en la historia humana, es el final de los tiempos, que en las Escrituras entendemos como las bodas del Cordero. Cristo se casa con la iglesia. Fíjese, empezó en un matrimonio, todo el plan se fue llevando adelante por un matrimonio, el año cero de la humanidad, de la agenda hasta del agnóstico, el que dice que no cree en Dios y todo lo demás, tiene un año cero, año 2022. Y fue marcado por un matrimonio que tuvo un bebito en representación de autoridad delegada. Y el final de la historia es esta hermosa boda del Cordero. Terminamos con el misterio. Como podemos ver sobre la familia, no está todo dicho. Las cosas de Dios siempre son un misterio y necesitamos que Dios nos las revele. Necesitamos su espíritu de revelación. Necesitamos que nuestros ojos del entendimiento sean iluminados. Estas eran las oraciones de los apóstoles. Miren Efesios 1, Colosenses 2. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? Que veamos, que entendamos a Cristo. Que sean iluminados los ojos de su entendimiento. ¿Para qué? Para que conozcan cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Colosenses 2. Quiero que cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. ¿Cuál es el plan de Dios? Es Cristo, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Génesis 1:26, que dice que el plan de Dios era tener ser humano en la tierra que sea su imagen, que muestre al Padre. Hoy Cristo en nosotros es Génesis 1:26. El que ve al Hijo ve al Padre. Somos la imagen de Dios en la tierra. En Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. 1 Corintios 3:18. Dejen de engañarse a sí mismos si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo. Necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. O sea, Dios diferencia su sabiduría de la del mundo. La sabiduría de Dios es Cristo. Es infinitamente superior. Necesitamos la sabiduría divina que es Cristo mismo. Dios protege el matrimonio y la familia, son su diseño. Él tiene un compromiso directo con la familia, ya que son las familias como su idea y funcionan con sus principios que son eternos. El diseño familia es eterno como todo lo que Dios hace, porque Él está restaurando su familia. Y cuando yo entiendo que Dios está restaurando su familia y me uno con mi familia funciona. Así que, como para ir terminando, porque se nos fue el tiempo, necesitamos revelación. Necesitamos iluminación del entendimiento, en realidad. Revelado ya fue todo en Cristo. Necesitamos que sea iluminado nuestro entendimiento para ver, entender, conocer las riquezas de Cristo. Llegamos justo, paramos acá. ¿Hay algún comentario, pregunta, Evelyn? Si no, prometo comentar en la clase que viene si envían algún correo o algo. No, creo, David, que nos quedamos todos, no llegaron preguntas hoy. En lo personal, creo que en algunas frases que dijiste podríamos profundizar muchísimo, ¿no? Así que bueno, no sé si coinciden conmigo mucho para procesar en oración, para recibir revelación. Tremendo. Alguien acá me pone que tiene algunos pacientes que están en crisis de su fe porque en sus hogares sus padres, incluso líderes religiosos, eran golpeadores, abusadores, etc. Sí, claro, estas experiencias hay muchas, pero lo que necesitamos hacer es volver a este entendimiento, que las personas puedan entender que el problema no fue Dios, el problema fue la autoridad representativa de Dios en ese lugar, que falló en su función. Entonces, cuando yo puedo separar eso y puedo tomar a Dios como Padre, por ejemplo, mi padre me rechazó y Dios en Cristo en la cruz me aceptó. Soy acepto en el amado, yo resuelvo mi crisis de rechazo y ya no lucho con el rechazo porque Dios me aceptó. Mi papá me rechazó, Dios me aceptó.
Tengo que llevar mi alma a sanar, se sana en la cruz, viéndolo ya obtenido en la cruz. Y de nuevo digo, estas experiencias durísimas y no debieran existir. Yo también tengo muchos pacientes que tuvieron muchas experiencias horribles, hijos de pastores, pero la experiencia no anula el diseño, como vemos en la hoja 1 del diseño. Vimos en Jesús puesto en un matrimonio. En todo el tiempo Dios no anuló el diseño. Su propio hijo estuvo en su diseño. ¿No creen que Dios se pudo haber arriesgado a poner a Jesús en un matrimonio humano? Le doy solo una pista. Cuando Jesús tenía que nacer, como habían dicho los profetas que iban a nacer en Belén, sus padres estaban en Jerusalén, a 100 kilómetros. Y Dios tiene que mover a un emperador para que haga un censo, para que ellos se muevan y Jesús nazca donde tiene que nacer. Claro que había riesgo. Todo el tiempo hubo riesgo, pero Dios cree en su diseño. Dios invierte en su diseño, Dios respalda su diseño. Y cuando nosotros nos alineamos, eso es alinearse a lo eterno, entender lo eterno y alinear mi vida a ese diseño. Y entonces me transformo en un representante cada vez más exacto de lo que Dios espera de mí. Yo no soy perfecto como padre. Pregúntenle a mis hijos. Le animo, háganlo, búsquenlos por privado, escríbanle, che, ¿qué onda tu papá? Dice mucho en el curso, pero contame, ¿cómo es tu papá? Les animo a que lo hagan. Y ellos le van a decir la verdad. Pero ¿saben cuál es la verdad? Que yo soy auténtico, yo reconozco mis fallas, trabajo con ellos, les pido paciencia porque Cristo sigue siendo formado en mí. Y hay áreas que todavía no están gobernadas por Él, que son mi carne, mi mal carácter, muchas veces mis errores, pero cuando puedo reconocerlo, mis hijos no tienen ningún problema en seguir sujetándose a mi autoridad, porque saben que yo soy la autoridad delegada por Dios sobre su vida, hasta que hagan su propia vida. Después ya no se sujetarán a mí, no me deberán obediencia, pero siempre me deberán honra, como dice Efesios 6. Honra a tu padre y a tu madre, honra, respeto. Y entonces no son otra generación, es la continuación de la generación. Ellos quieren continuar. Por eso muchas veces los hijos estudian lo mismo que nosotros, aman lo mismo que nosotros, se apasionan lo mismo que nosotros. ¿Sí? Perdón, te interrumpí, pero vamos a seguir, no se preocupen que vamos a seguir profundizando, vamos a seguir avanzando. Es muy rico esto. Tómense el tiempo de volver a verlo, estemos en oración. Se viene muy bueno las semanas que siguen.